Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Ya adentrándonos a la unidad temática número 9, observaremos el boom de la literatura latinoamericana y su carga ideológica. Esta última unidad temática del curso en cuestión nos ayuda a poder hacer un notorio acercamiento a la innovación técnica, literaria y artística del boom latinoamericano, que se considera la corriente artístico-literaria más innovadora de América Latina. Pues bien, nos adentramos al marco histórico e ideológico de esta nueva corriente. El boom latinoamericano surgió como una necesidad de los escritores para poder innovar recursos estilísticos en su creación literaria. Cerca de los años 60 habrá una valoración y un reconocimiento mundial de la literatura latinoamericana. La crítica especializada y también el público en general tendrán sus ojos puestos en una pléyade de escritores y obras de esta parte del mundo que mostraban una forma muy innovadora de hacer literatura, ya sea en cuanto a sus temáticas o también a las técnicas, principalmente narrativas, empleadas en sus obras literarias. Los autores crearán nuevos estilos con fuertes tendencias y técnicas provenientes del surrealismo y la literatura estadounidense del siglo XX. Surgirá el llamado realismo mágico y la literatura fantástica, que básicamente se orienta a presentar hechos inverosímiles dentro de la historia latinoamericana como sucesos comunes y sucesos comunes como hechos extremadamente improbables o fantásticos. Ahora bien, el boom latinoamericano es una corriente literaria que tomó forma cerca de los años 40, sin embargo es los años 60 del siglo XX donde tendrá su mayor auge. Habrá una difusión exitosa y simultánea de un grupo de escritores. Y tenemos como características de dichos autores que mantendrán una identidad común, uso de la lengua castellana y serán básicamente muy tendientes a abordar los temas políticos y sociales de la cultura latinoamericana. En cuanto al contexto, el boom latinoamericano se vio muy influido por la Revolución cubana y las guerrillas emergentes en cada país. El golpe de Estado en Guatemala, la dictadura en la República Dominicana y también autoritarismos presentes en cada lugar o en cada país latinoamericano. Fue muy llamativo que en los años 60, 70 e incluso los 80 se vieron en el poder un conjunto de regímenes dictatoriales de forma colectiva en cada país latinoamericano. En la década de los 70 habrán un afianzamiento de estas figuras dictatoriales y los escritores tendrán una conciencia crítica hacia ellos. Frente a estas dictaduras se plasmará lo real fantástico o el realismo mágico, o también llamado lo real maravilloso, que mostrará los diferentes excesos en estos regímenes dictatoriales, la pobreza, la marginalidad y las guerrillas inverosímiles, tomándolas como hechos muy cotidianos en la vida de Latinoamérica. Ahora bien, entre las características del boom latinoamericano tenemos innovaciones en las técnicas narrativas.
Tenemos como principales la superposición de planos. Es una técnica narrativa que te permite hacer saltos temporales o también un retroceso llamado flashback o retrospección para poder buscar en el pasado causas del presente. De la misma forma habrá la técnica de multivocidad narrativa, donde varios narradores mostrarán desde su perspectiva lo acaecido en las situaciones de los personajes, al igual que la intertextualidad como una forma democrática de la literatura. La narración será dinámica, no exigirá estructura rígida y se pueden alterar los elementos estructurales. El nudo puede encontrarse muchas veces al principio, como en Cien años de soledad, o puede ser tratado al final de la novela sin necesidad de la estructura del desenlace. El lenguaje y la narración serán muy ágiles, los diálogos se entremezclarán, el narrador podrá cambiar de voz para poder mostrar diferentes perspectivas. La vida cotidiana será un aspecto de interés, sobre todo por el medio urbano, y habrá obviamente una tendencia a la narración textual y discursiva, experimentando con el lenguaje de esta parte del mundo. El realismo mágico podrá presentar cosas irreales como si fuesen reales. Sí, muy bien, las cosas cotidianas llegan a ser lo irreal, en tanto que los sucesos irreales llegan a ser cotidianos. Un ejemplo, tenemos la vista en esta diapositiva de Macondo, el pueblo por excelencia del boom latinoamericano y del realismo mágico. Obviamente una localidad imaginaria creada por Gabriel García Márquez, pero donde, por ejemplo, para comprender esto del realismo mágico, se tomaba en cuenta lo siguiente. Cierta vez un grupo de gitanos emerge y muestran un gran cubo de hielo a la población de Macondo. Los habitantes de este pueblo se sorprenden a la cabeza de José Arcadio Buendía tanto sobre el hielo que están mostrando, ya que ellos viven en una región costera con un clima cálido, que pagan por el simple hecho de ver este gran pedazo de hielo y adhieren una cantidad más por poder tocarlo. En tanto, ven estas cuestiones, aquí está la explicación sobre ver cosas cotidianas como algo irreal. En tanto, en contraposición de esta anécdota que surge en el libro, un día surge la peste del insomnio en Macondo, donde ningún habitante podía dormir. Y ellos, en lugar de alterarse por la inverosimilitud de esta situación, que comienzan a trabajar y aprovechar el tiempo viendo este suceso fantástico y real como algo común de sus vidas. Hasta que llega un gitano y les da la solución para que puedan dormir. Observan a Remedios, buen día, subirse levitando a lo alto del cielo y quedarse ahí por un tiempo indeterminado de sus vidas, y continúan con su quehacer como si no hubiese pasado la gran cosa. De la misma forma, hay la resurrección de los muertos, emergencia de fantasmas, visitas paranormales que son tomadas como un suceso más dentro de la vida común de los habitantes. De esta forma, el realismo mágico pretende mostrar las diferencias notorias de formas de vida presentes en América Latina con la línea corriente de Europa. De la misma forma, en el realismo mágico, la realidad está mezclada con la fantasía y no hay una línea que pueda separarlas adecuadamente. Nuevamente, repito, lo real puede ser lo fantástico y lo fantástico es algo común dentro de la vida de los personajes. Lo real maravilloso se orienta hacia las diversas facetas descriptivas de un mismo lugar o de un mismo personaje.
Lo habitual y lo fantástico no tienen una frontera que pueda diferenciarse muy notoriamente. Y esto genera que se puedan enfrentar los personajes a diversas situaciones muy diferentes en contraposición de la narrativa anterior. Entre los autores y las obras representativas del boom latinoamericano tenemos a Julio Cortázar con su novela Rayuela. La innovación máxima que se da dentro de esta obra radica en que Cortázar pudo crear una narrativa a partir de una secuencia ilimitada de lectura de capítulos, al igual que el juego de la rayuela o el avioncito que conocemos acá en Bolivia. Se puede comenzar la novela desde determinados capítulos, saltándose el inicio, empezando desde la mitad de la obra, o simplemente leyendo la primera y la última parte. De esta forma se puede llegar a abordar la novela de la forma en que el lector quisiera o el autor recomiende. La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, de la misma forma es una novela de cortes sociales y políticos que muestra mucho la delgada línea entre lo irreal y la cotidianidad que enfrenta el hombre latinoamericano. La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, que fue el Nobel de Literatura en el 2010, mostrará cómo un grupo de jóvenes cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado logran mostrar las dicotomías que existen en la sociedad peruana a partir de la posición social y también los orígenes étnicos de cada personaje. El máximo representante de todo el realismo mágico puede que sea Gabriel García Márquez, con la obra cumbre indiscutidamente de esta corriente literaria que es 100 años de soledad, inventándose un mundo totalmente complejo a partir de la emergencia de la localidad de Macondo, una representación de la sociedad latinoamericana en esos años. Juan Rulfo será un escritor mexicano, el más destacado en el boom latinoamericano por parte de su país, que tendrá dos obras, El llano en llamas y Diles que no me maten, y también Pedro Páramo. El llano en llamas mostrará diversas colecciones narrativas en forma de cuentos, donde los sucesos como la muerte, el más allá, los fantasmas, se mezclan con aspectos políticos y sociales de la colectividad mexicana. José Ledesma Lima tendrá una obra llamada El Paradiso, que será básicamente la representación de la sociedad latinoamericana ligada a los regímenes dictatoriales, al igual que Tres tristes tigres de Guillermo Cabrera Infante, que mostrará los procesos de insurrección a partir de los regímenes autoritarios que sacudieron los países latinoamericanos. José Donoso llegará a ser un autor mucho más actual, que tendrá como una de sus obras representativas El obsceno pájaro de la noche, que básicamente mostrará determinadas críticas a las disparidades sociales emergentes en Latinoamérica. Augusto Roa Bastos con El yo supremo, que mostrará la figura dictatorial en su máximo esplendor. Y de esta forma hemos llegado a la finalización de esta explicación sobre el boom latinoamericano en la unidad temática número 9. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.